Muy buenas noches, estimados televidentes y radiovidentes. Estamos desde Telecubanacán, la televisión villaclareña, para acercarnos hoy a las historias de vida de un eminente médico y un extraordinario pedagogo cubano. Santaclareños ambos, graduados de la Universidad Central de Las Villas, que acaba de cumplir 65 años de fundada. Los dos eminentes representantes de la salud y la educación cubana. Historias que pueden ser las de muchos otros maestros y médicos cubanos que son parte de ese extraordinario ejército que forman a dos conquistas de la Revolución Cubana. Yo les invito a que nos acompañen en esta mesa redonda de hoy para acercarnos a la vida de estos extraordinarios hombres. Armando Caballero López nació en Santa Clara el 7 de septiembre de 1947. Estudió medicina en la Universidad de La Habana y en la Universidad Central de Las Villas, donde culminó su carrera. Fue el primer presidente de la FEU, de la naciente Facultad de Medicina de la UCLV. Se graduó como especialista de primer grado en anestesiología y reanimación en 1976. Cursó beca de un año en París, Francia, sobre ventilación mecánica y hemodinámica del paciente grave. A su regreso, es nombrado jefe de la sala de terapia intensiva del Hospital Universitario de Santa Clara. Cumplió misión internacionalista en la República Popular de Angola de 1981 a 1983. Autor del primer libro cubano de terapia intensiva, el cual ha tenido 4 ediciones ampliadas y actualizadas. El texto fue reconocido como la mejor obra científica del país en 1989 por la Academia de Ciencias y el Instituto Cubano del Libro. Presidente del Consejo Provincial de Sociedades Científicas de Salud en Villa Clara desde 1992 al 2000. Participó en numerosos eventos científicos nacionales e internacionales y ganó el Premio Anual de Salud en Cuba en el año 2011. Vicerrector primero del Instituto Superior de Ciencias Médicas de Villa Clara desde el 2000 hasta el 2002, ha formado cientos de anestesiólogos e intensivistas. En el 2008 se titula como máster en urgencias médicas y en el 2010 recibe el título de doctor en ciencias médicas. Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular en los periodos de 1993 a 1998 y de 1998 al 2003. Ha recibido numerosos premios y condecoraciones. Es hijo ilustre de Santa Clara. Se mantiene como jefe de servicios de terapia intensiva del hospital, responsabilidad que ha asumido por 38 años. Bueno, el doctor Caballero, buenas noches, bienvenido acá a nuestra mesa redonda. Toda una historia que va a ser difícil de contar en apenas 25 minutos, pero es una de las personalidades que sin duda prestigia a la medicina cubana. ¿Cómo llegó Caballero a la medicina? ¿Por qué la vocación por la medicina? ¿Y por qué dentro de la medicina llegar a la anestesiología? Bueno, la vocación por la medicina parte de mi madre, que era auxiliar de enfermera, y desde esa época de niño ya me fue atrayendo la medicina. Después de llegar a la anestesiología fue otra historia, porque ya al terminar la carrera, desde que estaba en cuarto año, ya había un problema en el país, porque el éxodo de médicos al principio de la revolución prácticamente dejó al país y a la provincia de Las Villas sin anestesiólogos. Eso motivó que hubiera urgentemente, el país tuvo que decidir empezar a formar técnicos de anestesia de algunos enfermeros o algo de eso, y querían, lógicamente, que los médicos que se graduaban en esa etapa hicieran esa especialidad, lo cual no era una especialidad que atrayera a los médicos que recientemente terminaban. A mí tampoco. Pero usted era dirigente de la FEU de la Juventud. Yo era presidente de la FEU. Y entonces tuvo que ir a una reunión con varios compañeros para promover la entrada de compañeros a esta especialidad. Y hablamos, varios compañeros que vinieron de La Habana, el partido, todo el mundo aquí, y nadie levantó la mano. Al otro día Miriam nos citó al partido, a Serafín Ruiz Zárate, que hacía el partido, a Diego Covelo, que era el decano de la facultad, y a mí como presidente de la FEU, para ver por qué razón
eso ya ha pasado y la juventud no cumplía la tarea de la revolución. Nos mandó a hablar uno por uno con todos. Tuvimos un mes reuniéndonos con todos los compañeros. Conseguimos 2. El próximo año me tocaba a mí dar el paso y Miriam me dijo, yo espero que usted el año que viene, mira a ver lo que va a hacer. Que me estaba diciendo que hiciera anestesia y anestesia hice. Y después de ahí, la anestesia, que tiene 2 partes, o tiene 3, anestesiología, reanimación y tratamiento del dolor. Entonces me incliné rápidamente a una parte que me gustó, que era el tratamiento del dolor, perdón, la reanimación, y empecé a trabajar, me ubicaron en la terapia intensiva recién creada aquí en Santa Clara, y desde esa época estoy en la terapia intensiva. 38 años llevo ya en 38 la años, terapia intensiva. ya de jefe de servicio, yo un poco De jefe más de de servicio y tiempo más como y entonces fue un terapeuta. paso que me alegro haberlo dado, por 2 razones. Primero, por cumplir con una tarea que le hacía falta a la revolución. Y segunda, porque cuando uno cumple una tarea con algo que uno siente y respeta, eso le llega a gustar a uno. Bueno, me gusta mucho. Ha llegado a ser, por supuesto, uno de los más eminentes profesores y practicantes, ¿no?, de la medicina en terapia intensiva en Cuba. ¿Qué le ha encontrado a usted finalmente a esa parte de la profesión, a la terapia intensiva? ¿Qué cualidades cree que usted que debe tener un médico, un enfermero que se dedique a esa labor? Lo primero que tiene que tener es humanismo. Tiene que tener altruismo y dedicación. Sin eso no se puede ser intensivista. Porque es un trabajo de 24 horas constante, donde a veces uno tiene que estar 2 días en el hospital. Y a veces no se puede dormir. Uno solo no es, es un grupo de personas. Pero el intensivista tiene que tener un grupo de características. Es un médico muy integral. Porque tiene que ser un médico, hay un canadiense que definió un intensivista como que tiene que tener 5 cualidades. La primera es que tiene que ser un médico preparado en las cosas técnicas, preparado en la clínica, la segunda, preparado en la farmacología para usar medicamentos en el tratamiento de los enfermos, preparado en las situaciones de las cosas quirúrgicas graves, porque esa especialidad no es clínica y es quirúrgica, aunque muchos la atiendan como clínica. Yo digo una especialidad médico quirúrgica, pero en la terapia intensiva hay casos de patologías quirúrgicas y casos de la clínica. Y la quinta dice que tiene que ser un diplomático, porque demandan gente de todas las especialidades. Usted además ha tenido que atender a personas en situaciones excepcionales, en situaciones de guerra, ha tenido que atender adversarios políticos, ha tenido que atender personas en situaciones muy, muy extremas. Eso, por supuesto, también implica una responsabilidad. Una responsabilidad que la resuelve la bioética. Y la bioética dice que hay que tener justicia social. El médico tiene que atender al que le toca atender y atenderlo bien. Las otras razones son para otro tipo de respuesta. La respuesta del médico tiene que ser siempre de calidad, de humanismo, de altruismo, de dedicación. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho. Y es verdad que a mí me ha tocado atender a muchas personas, muchas de ellas que no comparto las ideas. He tenido que atender a asesinos y tengo que atenderlos bien. Y tengo que luchar por salvar la vida. Eso es un concepto que tiene que tener el médico en general. El intensivista está más cerca de la muerte de los demás médicos, porque están la gente más grave, la gente más se puede morir. Y entonces está muy cerca de la muerte, pero tiene que atender eso de esa manera, tiene que luchar por la vida siempre. En esa lucha, por supuesto, usted ha tenido experiencias diversas. ¿Cómo están volcadas esas experiencias en el libro, el primer libro que se hace en Cuba sobre terapia intensiva, del cual usted es autor y que ha logrado convocar a más de 100 profesionales ya en su 4ª edición? ¿Y qué satisfacción le ha dejado eso de tener un libro de texto sobre terapia intensiva que sea hecho por cubanos? El libro me ha dado la satisfacción que yo nunca pensé, porque la gente lee el libro y entonces personas que tú nunca has conocido un día se encuentran contigo en cualquier lugar, en Venezuela, en cualquier lugar, y te han hecho popular, la gente quiere hacer fotos contigo y tú dices, bueno, y se tira, vas a cualquier provincia del país, la gente quiere hacer fotos contigo. Eso me ha pasado mucho, ya me acostumbré a que me pase eso. Desde todo caballero reconocido donde quiera que llegue. Entonces ya me acostumbré a que me pase eso ¿por qué por el libro? Porque han estudiado. No es que yo conozco a esas personas, no es que yo esos lugares, es que sencillamente han leído el libro y cuando me reconocen, pues bueno, pues ya empieza a haber un grado grande de satisfacción. Que eso mismo lo trae el libro y lo trae la especialidad. No hay cosa más linda para un médico que encontrarte a alguien en la calle que tú no sabes quién es,
porque no es lo mismo ver un paciente con un tubo puesto, mal, en coma, con una piel de catéter, con un ventilador, y después verlo un día en la calle por el parque vestido de limpio, arregladito, y te salude y te dice, ¿no se acuerda de mí? Y yo antes decía que me acordaba, después ya no digo mentira, ya no digo que me acuerdo, porque casi nunca me acuerdo. Porque esa persona cambió, pasaron X tiempo, y ya le digo, no, yo no me acuerdo. Yo era de la cama 5, estaba ahí, ¿te acuerdas? Entonces, y eso da una satisfacción tremenda. Es una de las cosas más lindas que tiene la medicina. Y podemos decir, a esa satisfacción que da el paciente, también está la satisfacción de usted haber sido profesor de cientos de intensivistas, de anestesiólogos villaclareños, tanto médicos como enfermeros. ¿Qué le produce ese acto también de enseñar, de transmitir lo que usted ha acumulado durante estos más de 40 años dedicados a la medicina intensiva? Bueno, aquí me pasa una cosa interesante. Nosotros damos un servicio que es muy riguroso y hay una exigencia alta. Sin exigencia alta no puede haber calidad. Entonces, y los seres humanos cuando le están exigiendo en ese momento no están muy contentos. Pero se ponen contentos cuando terminan. Entonces, y después la gente lo reconoce. Los que un día hablaron mal de ti, cuando ya son profesionales, tanto enfermeros, médicos, anestesiólogos, médicos intensivistas, médicos de otras especialidades que rotan por la terapia intensiva, y que ahí tú le exiges mucha disciplina, muchas cosas. Y quizás algún día se molesten y no te entiendan, pero después que salen y ven el resultado de su aprendizaje, entonces te agradecen y te quieren muchísimo. Y hablan bien de ti y te saludan en todas partes. Y eso es reconfortante. Realmente, yo me recuerdo una frase que nos dijo una vez Arnaldo Millán Castro, que fue a la sala de terapia intensiva a ver a un hermano que estaba ingresado. En aquella época no había acompañantes en terapia intensiva. Y fue con la Dirección Provincial de Salud Pública, todo el mundo ahí. Y yo era interno, estaba empezando. Y le abrieron las persianas, los cristales, para que viera a su hermano. El hermano empezó a decirle cosas y él no lo oía. Y entonces, él dijo, y no puedo pasar adentro de algún tipo que me está diciendo. Y entonces la gente dijo, bueno, busca una bata, me digan ahí. Entonces, yo en el tiempo que estaba ahí, que estaba empezando así, no había visto pasar ahí a nadie. Y yo puse los ojos así, y Miguel se dio cuenta, y me dijo, por los ojos puso Caballero, parece que aquí no se acostumbra a hacer esto. Y yo, no, pero ustedes tienen que dar partido de la provincia. No, si ustedes ponen una ley, pónganla para que se cumpla. Si no, no la pongan. Eso me ha servido a mí de mucho, esa frase de Median, porque cuando hay una exigencia, tiene que ser porque es algo bueno. No puede ser cambiar todos los días. Hay que seguirlo siempre. Y eso lo apliqué yo al rigor que aplico en mi servicio. Con la gente trato de no hacerle daño nunca a nadie. Yo no estoy ahí para eso. Yo estoy para preparar buenos médicos, para salvar a los enfermos. Esa es mi función. No hacer daño a nadie. Bueno, vamos a ver qué piensan de usted, sus compañeros de trabajo y también su familia. El doctor Armando Caballero, ante todo, es prácticamente un padre para todos nosotros, todos los trabajadores de acá del servicio. Es la primera persona que llega al servicio, se preocupa por todos sus compañeros. Hoy por hoy, la mayoría de las cosas que hemos aprendido y que todavía nos falta por aprender, lo hemos aprendido en gran parte a los conocimientos de él, que nos ha aportado como profesional. Desde el punto de vista como profesional, como humano, desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de la exigencia y la disciplina, diría que es muy exigente, incluso exigente con él mismo. El profe Caballero es un paradigma de la medicina intensiva de emergencia en nuestro país, y no solo en nuestro país, en otras partes del mundo también ha brindado su aporte. Para nosotros acá realmente las experiencias que hemos tenido han sido muy buenas. Hemos tenido el manejo de varios años de su carrera reflejados aquí en el día a día, que nos los transmite a nosotros con todo lo que hace en su entrega. Realmente un profesor muy abnegado. Tener al profe Caballero, al doctor en ciencia, acá en nuestra institución es un privilegio. Es un privilegio porque es una de las personalidades de la medicina cubana, es un paradigma, es un profesor que siempre tiene una experiencia que contar, que siempre tiene un consejo que dar. Él como padre es muy cariñoso y es muy bueno y le proporciona todo lo que puede a sus hijos, pero sí le ha exigido siempre responsabilidad
y en el trabajo tienen que cumplir con todo. Yo he tenido la suerte de contar con mi papá como educador para la vida y en lo profesional también. Es una persona muy exigente con él mismo y con los demás que lo rodean, perfeccionista, quizás un poco por la alta responsabilidad que tiene en su trabajo y el gran esfuerzo que ha tenido que hacer desde sus orígenes para llegar a ser lo que es hoy, el científico, el padre, el amigo. Pero lo cierto es que ese gran ejemplo y esa gran exigencia en la que nos hemos formado nos ha servido para también nosotros llegar a desarrollarnos como profesionales, como familia, ¿no? Como padre. En mi caso, estudia a diario, duerme bien poco, porque trabaja mucho en las noches, en la casa. No es ese hombre que hace un trabajo por el día y ya llega a descansar a la casa, aquí sigue trabajando. Bueno, hermosa historia de familia, una familia de médicos, pero una familia que también ha tenido que enfrentar adversidades, caballero. Y su esposa es toda una heroína, porque ha sido doctora, ha ejercido su profesión y también ha tenido que enfrentar la adversidad que sufrió su primera hija. ¿Cómo valora a su esposa a la altura de estos años de vida? Mi esposa me ha acompañado ya durante 42 años, 43, siempre a nuestro lado ahí, luchando mucho con una hija. La primera hija que tuve un accidente obstétrico. O sea, fuimos víctimas de un error de la medicina. Pero está ahí con nosotros. Es la mayor. Entonces, Tiene más de 40 años. 41 años tiene ella. Ella está acostada en una camita, no habla, no camina, pero no tiene una escara, está limpiecita. Tuvo muchas convulsiones mucho tiempo, hasta que se controlaron. Y mi mujer es el pilar fundamental en que la niña está así. Todos la hemos atendido siempre. Mis hijos nunca comieron carne de res cuando se daba por la cuota. Esa todo era para la niña. Entonces, y todo el mundo la quiere. Ella hace una cosa que a nosotros nos da mucha alegría, se sonríe, no hace más nada, pero la tenemos ahí. Y todo eso también me ha hecho a mí, es una de las razones por las cuales me molesto tanto cuando se hace una cosa mal con los enfermos. Que lamentablemente en todas partes del mundo hay problemas a veces con los enfermos. Hay iatrogenia, hay equivocaciones, hay cosas. Yo lucho mucho por evitar esas cosas. Es imposible eliminarlas, pero no es imposible luchar por disminuirlas a la más mínima presión. Y usted tuvo que hacerlo teniendo una esposa también intensivista. Es decir, Sí. Ustedes han tenido una vida dedicada a salvar la vida de otros y han tenido que enfrentar esa adversidad. ¿Cómo combinar todo eso en sentimientos y a la vez en entrega? Mi esposa es anestesióloga y terminó la carrera de medicina con la niña viva ya. Terminó la especialidad en anestesia con la niña viva, hacía guardia. Cuando eso contando la ayuda de mis padres, que fue una ayuda muy importante. Y después se hizo intensivista, pasó un diplomado intensiva. Se hizo máster en cardiología. O sea, fue una gente que estudió, tenía que salir del hospital todos los días, una hora, a darle el almuerzo a la niña, que demoraba darle el almuerzo. Pero después iba y seguía. Y así estuvo todo ese tiempo hasta que vino una ley del Estado cubano que le daba la posibilidad de dedicarse a cuidar a la hija. Todo eso ocurrió después que ya mi mamá falleció. Tuvimos un tiempo tratando de que alguien nos cuidara a la niña. No es lo mismo. Y la ley está viendo como una maravilla y fue una panacea para nosotros. Y seguimos luchando porque creo que el hombre tiene que enfrentar las adversidades que puede tener. Y eso es lo que hemos hecho nosotros. Y esto es lo que hemos tratado de inculcarle a toda la familia. Y así también tenemos satisfacción, tenemos felicidad. O sea, no se puede vivir sin adversidades. Nadie puede vivir sin adversidades. Las adversidades hay que enfrentarlas. Y hay que luchar por seguir adelante. Y usted la enfrentó, desarrolló toda una obra médica y científica extraordinaria, ha hecho su aporte desde esos libros que son parte de la formación de los médicos cubanos y también se hizo doctor en ciencias médicas, que creo que también es uno de los primeros que en esta nueva etapa ha llegado hasta el doctorado en ciencias médicas en nuestro país. Muchos otros están siguiendo también esos pasos. Pero lo más importante es que detrás de usted vienen sus dos hijos. Uno trabaja en la terapia intensiva y el otro en la terapia intermedia. ¿Qué satisfacción le produce eso a Caballero y cuánto le exige a ellos como profesionales y como hijos? Evidentemente mis hijos son para mí una gran satisfacción. Ambos escogieron por sí mismos, no fue inducido por mí en la carrera.
que escogieron esta especialidad también y forman parte hoy de una gran cantidad de jóvenes que trabajan en las terapias intensivas y que trabajan denodadamente por la salud de los seres humanos graves a toda hora, dando el ejemplo. Yo a veces digo y siento una gran satisfacción cuando un familiar me dice, yo no sabía que había tantos jóvenes con tanta calidad humana para atender a los pacientes graves como he visto en la sala de terapia intensiva. Y es cierto, hay muchas jóvenes enfermeras, muchos jóvenes médicos, entre ellos mis hijos, que están trabajando también con calidad, que empiezan a prestigiarse, que empiezan a ser reconocidos y no dejan de ser jóvenes. Y hacen todo lo que hacen los jóvenes de su época de ahora. No tampoco son jóvenes igual que los de antes. Pero hay algunas cosas que yo creo que hay que luchar porque los jóvenes mantengan. Las generaciones tienen que cambiar. Eso está claro. Nadie puede aspirar a que las generaciones de ahora sean igual que las de antes. Tiene que haber algunas diferencias. Pero yo creo que las generaciones de jóvenes que defienden la revolución como la cubana tienen que tener como herencia de las generaciones de aquellos que del 68 empezaron a luchar por la libertad de Cuba y la generación del centenario del 53 con Fidel a la cabeza, tienen que tener la valentía, el espíritu de sacrificio, la dedicación y el altruismo necesario, tanto los que tuvieron aquellas personas como los que tuvieron los jóvenes que éramos al principio de la revolución, los que estamos hoy y los que vendrán mañana. Yo creo que los cubanos, esa juventud la tenemos garantizada. Y no creo ni quiero decir que todos los jóvenes son iguales y que todos tienen esas características, pero creo que la mayoría los tiene. Y yo creo que nosotros, a pesar de diferencias y cosas que hay, el concepto de revolución de Fidel, cuando dijo hay que cambiar todo lo que se tiene que ser cambiado, va dirigido también en esa dirección. La vida no puede ser estática, un país no puede ser estático. Hay que ir modificando cosas, pero hay que modificarlas con disciplina, con cuidado, pero también con valentía, con dedicación. Hay que buscar la forma de modificar lo que tiene que ser modificado. Y yo creo que en ese aspecto yo por lo menos estoy contento de esas cosas y de ver una juventud, porque yo la veo todos los días en la salud pública, pero sé que eso existe en todas partes, porque hay mucha gente. Yo digo que, por ejemplo, desde el principio de la revolución, los médicos están cumpliendo tareas dadas por la revolución, dadas por Fidel. Hoy los centros científicos que tienen, muchos de ellos fueron fundados por médicos que Fidel les dio esa tarea. Y otros están cumpliendo determinadas funciones por las tareas que le dio el partido, que le dio Fidel. Esas son cosas que yo creo que son los compromisos que tiene que tener la juventud ante la formación que ha dedicado la revolución por la educación de salud pública para obtener una carrera universitaria. Hay que pagar de alguna manera y se paga ayudando a su país. Y eso usted lo ha multiplicado porque sus hijos, uno de ellos está aquí con sus nietos, con su esposa, pues son parte de esa generación de jóvenes que han sido producto precisamente de la revolución. Pero usted, que la revolución le dio la tarea, que lo hizo casi anestesiólogo a la fuerza, pero con convicción, se ha convertido en toda una personalidad de la medicina cubana. Satisfacción que los intensivistas, los anestesiólogos que usted se encuentre por cualquier hospital de Cuba se han preparado con el libro del profesor Caballero y han participado también de esa obra colectiva que él ha fundado. Sin embargo, Caballero, usted nunca se fue de Villa Clara. ¿Qué cosa es Santa Clara o Villa Clara para usted? Bueno, realmente he tenido varias propuestas bien en Villa Clara. Nunca he querido irme. Me siento bien en Villa Clara. Primero, no me gustan las grandes ciudades. En París casi me vuelvo loco. Tuvo un año en París, preparándose. Que es muy bonito y todo eso, pues yo estaba loco de venir para acá. Voy a La Habana también, que es una ciudad grande también. No me gusta La Habana. Me gusta mi ciudad. Me gusta estar aquí. He tenido propuestas varias veces. Propuestas tentadoras incluso. He tratado de eludirlas sin decir que no. No es que he dicho que no tajantemente, no. Pero he tratado de... A veces he usado hasta la niña para decir que no. Todas esas cosas es verdad que he decidido decir. Pero estoy aquí, estoy bien aquí. Yo donde mejor estoy es en terapia intensiva. Cuando salí de la universidad, que el partido me planteó ir para la universidad, yo dije que yo estaba bien donde estaba. Que yo estaba bien, que yo no quería ir para ningún lado.
Pero me explicaron que hacía falta estar ahí un tiempo. Bueno, fui ahí, cuando ya salí, me dije, ¿para dónde vas a ir? ¿Para dónde voy a ir? ¿Para dónde yo estaba? No tengo que ir para ningún otro lugar, porque ahí me siento bien. Y me siento bien, y cuando fui para la universidad, pedí también que el día de la guardia me lo tienen que respetar. Porque si no dejo de ser médico. Y yo no quiero dejar de ser médico. Cuando se levanta cada mañana, el doctor Caballero va a dirigirse a su hospital, a su sala de terapia intensiva. ¿En qué es lo primero que piensa? ¿Cómo están los enfermos que dejé allá? ¿Qué pasó anoche? Es lo primero que pienso y es lo primero que hago cuando llego. Las primeras 2 horas que yo estoy en la sala es analizando detalle por detalle cada uno de los enfermos que hay ahí, qué tiene, qué se hizo, qué se podía hacer, qué más tenemos que hacer en el colectivo de todos los compañeros. Después ya empezamos a trabajar normal ya, pero lo primero que hacemos es eso. Y creo que es importante eso, si pasó algo. Si, a veces me entero porque me llaman a veces por la noche a la casa para alguna cosa, todas esas cosas, pero bueno, es lo primero que hago cuando voy para allá. La mayor satisfacción de la vida hasta hoy. Y ser médico y ser intensivista. Bueno, caballero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy, por habernos permitido beber también de su savia. Es muy difícil hacer una historia de vida de este hombre en tan solo 25 minutos, pero espero que la ficha biográfica del principio de nuestro programa de hoy les haya acercado a la larga historia del doctor Caballero. Repito, ojalá nunca tengamos que llegar a ese servicio, pero si algún familiar suyo llega, acuérdese siempre que este hombre ha formado a cientos de intensivistas en todo el país y con eso ha ayudado también a salvar miles de vidas en toda Cuba. Gracias, doctor Caballero, por la obra, por lo que ha hecho y gracias también a su familia, que ahorita la vamos a invitar a que esté aquí con nosotros. Siga con nosotros acá, en nuestra mesa redonda, que ahora vamos a hablar de otro grande villaclareño, un pedagogo también excepcional, que nos acompaña en nuestra mesa redonda. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el mambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores. Soy la linda melodía que en el campestre retiro, siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noches de romerías inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozando del zapateo. Bueno, era el álbum del doctor Caballero acompañado de la música de David Blanco, que dice que es uno de sus preferidos y con él pues damos temporal despedida al doctor porque después lo invitaremos acá al cierre de nuestra mesa redonda y quiero dar la bienvenida entonces ahora al doctor Juan Virgilio López Palacio, toda una personalidad de la educación cubana y especialmente de la educación villareña. Bienvenido, profesor, a nuestro programa y vamos rápido a ver una ficha de su larga biografía para ahorrarnos un poco de tiempo y poder hablar con usted de cosas más profundas. Veamos la historia del profesor López. Juan Virgilio López Palacio nació en Santa Clara el 21 de mayo de 1936. Se graduó de maestro en la Normal de Santa Clara en 1954 y desde entonces ha dedicado 63 años de vida al trabajo en la educación. Su trabajo docente y científico ha estado siempre centrado en el perfeccionamiento de la educación, con énfasis en la formación y superación del personal docente.
Es doctor en Ciencias Pedagógicas y miembro del Tribunal de Grado Científico en Ciencias Pedagógicas de la Región Central. Ha asesorado proyectos de investigación para maestrías y doctorados en Cuba y en el extranjero. Ha ofrecido numerosos cursos de posgrado en instituciones cubanas, latinoamericanas y europeas. Ha participado en más de un centenar de eventos científicos nacionales y en 60 eventos internacionales celebrados en diferentes países. Ha publicado diversos libros y antologías. Es miembro del Consejo de Redacción de la revista Islas y la Revista Cubana de Educación Superior. Ha recibido innumerables reconocimientos por su extraordinaria labor pedagógica, entre ellos 2 veces el premio anual al resultado más útil en la educación superior, 7 veces la distinción especial del Ministerio de Educación Superior por el trabajo de posgrado y 7 veces la condición de vanguardia nacional. Es Premio Nacional de Pedagogía en el 2003 y doctor honoris causa en Pedagogía de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Bueno, hoy estaba precisamente en la mañana por la Universidad Central y veía en su sala de historia la foto grande del profesor, quien es doctor honoris causa de la universidad en el año 2015. Pero cada uno de esos momentos pudiera darnos para 3 o 4 mesas redondas, doctor López. Pero vamos a hablar, por supuesto, de algunos de esos momentos. ¿Por qué Juan Virgilio decidió de niño ser maestro y qué ha sido lo que lo ha motivado a dedicar toda una vida como un sacerdocio a la educación? Yo pienso que en realidad fue el hecho de que estudié en la escuela primaria, en la escuela anexa a la normal para maestros de Las Villas. Allí, a partir del 4º grado, me iba dando cuenta, a través de las prácticas consecutivas que las normalistas hacían, de aquellas que tenían una preparación muy consecuente, muy humanista en el desarrollo de sus propias clases. Y entonces esto fue motivando y ejerciendo en mí una influencia que al llegar al 6º grado fui becado para estudiar en un colegio, el Colegio Martí, y presentarme al Instituto de Segunda Enseñanza. Entonces estudié el 7º y el 8º grado y el 1er y 2º año en el Instituto de Santa Clara e ingresé al siguiente año, 1950, en la normal. Allí descubrí a un profesor que fue, hoy día se dice el paradigma, para nosotros en aquel momento era el ídolo, Gaspar Jorge García Galló. Gaspar Jorge García Galló, tengo el autógrafo de él del año 1954, donde me decía que para triunfar en la vida había que hacer del trabajo una actividad diaria y consecuente, y que para ser un hombre completo se hacía a través de la perseverancia. Y en realidad esa idea de Galló, de que fuera un hombre completo, la de mi madre, que fuera un hombre bueno, y los estudios posteriores que he realizado, me conformaron en el hecho de que también debía ser un maestro, pero yo decía para mis adentro, en mi fuero interno, quiero ser un maestro diferente, quiero ser un maestro que investigue, quiero ser un maestro que haga de mi aula un laboratorio. Y en realidad he trabajado por eso consecuentemente 16 años en la educación general, simultaneando parte de esos 16 años con mi labor en la universidad que se inició el 14 de noviembre de 1960 hasta nuestros días. En esos momentos iniciales, es decir, días como estos, porque empezó, me decía, en noviembre del 54 por primera vez frente a un aula, ya graduado de maestro normalista, y ya han pasado 63 años dedicados a la profesión de maestro. Me contó que estuvo participando en la formación de los maestros voluntarios, que estuvo, por supuesto, en toda esa etapa inicial de la conformación de los maestros de la Revolución. Y desde entonces ha estado formando y formando y formando maestros y profesores. ¿Qué satisfacción le da eso? ¿Cómo enfrentar esa tarea tan sublime y a la vez tan difícil, ¿no?, de formar los maestros de generaciones de cubanos? Yo pienso que en realidad, y hago mucho énfasis, porque muchas veces se establecen comparaciones, es decir, cómo eran los maestros antes del 59 y cómo son los maestros después del 59. Y esto pienso que se haga porque la generación, como hace un rato decía el profesor Caballero, no es diferente a la anterior, sino que vive una etapa diferente de carácter social. Y nosotros no podemos olvidar que la pedagogía estudia un hecho social por excelencia, que es la educación. Luego, entonces, la educación, a partir de esa idea,
sistemática de que todo es una educación continua, tiene que ir perfeccionándose. Y esto ha hecho que yo considere que cada uno de los maestros debe alcanzar, porque eso no lo da ningún título, ni de doctor ni de máster, pero debe alcanzar la maestría pedagógica, y esa se obtiene dentro del aula. Por eso no he dejado de ser nunca un maestro de primaria, no he dejado de ser nunca un maestro de enseñanza preuniversitaria, y no he dejado y continúo en la universidad, porque el maestro se forma en su aula. Y tengo una teoría, Landy, que a la universidad debían llegar los maestros primarios con la cientificidad de un profesor universitario, pero eso es el humanismo. Todos pensamos en nuestros maestros. Mi maestro de cuarto, la que me enseñó a leer, mi maestro, aquellos que influyeron más. Y eso es precisamente la ética, la maestría pedagógica que hace falta. Y considero que eso es lo que me ha conformado, sobre todo para la labor en la etapa crucial de nuestra formación profesoral, que fue el plan Minas Topes Tarará. Nosotros hacíamos cada 15 días los cursos que después pasaron a denominarse cursos por encuentro, pero que en su formación inicial se desarrolló como cursos dirigidos, como cursos regulares para trabajadores, e íbamos quincenalmente a Topes de Collante a asesorar y al mismo tiempo a preparar pedagógicamente a los profesores que le daban clases a esos jóvenes, a esos adolescentes que se iniciaban en esa propia tarea. En esto yo quiero decir que hay una expresión de El Che que dice que un ejemplo aislado no es lo que se puede generalizar, y que para él la vocación era un sentido de responsabilidad. Y yo creo que efectivamente se habla mucho de la vocación del magisterio, pero la vocación también se educa a partir de la responsabilidad. Y esa responsabilidad te está haciendo más valioso, esa responsabilidad te hace más útil y te hace entonces recurrir al aula cada día buscando ese elemento fundamental. Y se compara mucho el curso de pregrado con el de posgrado, pero no se puede dejar de dar clase en el pregrado, porque el posgrado es una educación continua que usted toma o no, pero el pregrado es lo que forma al estudiante. Es decir, que aunque usted ha sido premio nacional varias veces del ministro por la educación de posgrado, exactamente, no abandona nunca el pregrado. Nunca lo he abandonado, porque considero además que el profesor que no da clase en pregrado no conoce las normativas de la educación superior. El pregrado tiene otro tipo de normativa y además no te da la posibilidad a ver crecer y a ejemplificar con esos muchachos, sobre todo si se trabaja en los primeros años. Yo realmente eso es un sentido de retroalimentación. Y voy a confesarte algo. Cada vez que tengo que dar clase en el pregrado, cada curso, la primera clase la preparo como ninguna otra. Porque eso lo aprendí con un profesor, rector de nuestra universidad, Silvio de la Torre Groba, que nos dijo un día: usted puede dar 100 clases, pero si la primera clase no fue buena, las 99 que siguen siendo para el alumnado malas clases. Por tanto, hay que prepararse cada día como si cada día a usted lo fueran a visitar, como si cada día fuera ese sentido. Y considero que el día que eso falle en mí, creo que es el momento de retirarme, porque las clases no es una cuestión de improvisación. Las clases es una cuestión de una atención fundamental y de aspectos culturales que el maestro debe tener. Por eso yo utilizo el PowerPoint, pero lo utilizo como un medio, el profesor soy yo. Ese no me suple en mis clases. Y recuerdo siempre la expresión de los estudiantes que decían, porque los estudiantes lo manifiestan así, por ahí viene el retroprofesor. ¿Cómo el retroprofesor? Sí, el que hace el del retroproyector el elemento fundamental de su clase. Y hoy día tenemos que empezar que el disco duro de la computadora es el que tenemos nosotros para desarrollarnos. Y eso es el punto de apoyo. Y en ese caso creo que ahí es donde está la raíz, y eso es lo que hace que seamos máster, y por eso la maestría en nosotros se llama pedagógica. Maestría tiene Frank Fernández, maestría tuvo Ernesto Lecuona, maestría tuvieron los grandes cirujanos cubanos como Albarrán, pero cada uno en su profesión. La nuestra es la pedagógica, porque es un sistema complejo la educación. Y Juan Virgilio, con sus 81 años, todavía dice que está pensando cuándo se retira, porque todavía tiene mucho que aportar y que todavía se siente con fuerza suficiente como para seguir todos los días. Cuando uno llega a la Universidad Central de las Villas y uno dice, gran profesor aquí, el profesor Juan Virgilio, el profesor López, le dicen otro. Pero usted no se contentó solo con ser un profesor
que encanta con la palabra, que sabe ganarse a sus alumnos. Usted también ha hecho ciencia de la pedagogía. Exactamente. ¿Por qué lo trajo la ciencia también pedagógica? ¿Qué le encontró a ese deseo de hacer ciencia? Precisamente porque esa ciencia es la que te permite esa transformación. Hay que recordar que la educación es un fenómeno muy complejo, pero es un fenómeno que tiene un carácter pedagógico, un carácter didáctico y un carácter curricular. Y en lo curricular está la ciencia. La universidad parte de que es un centro académico. A la universidad se va a enseñar y aprender, pero a enseñar ciencia para después demostrar la ejemplificación de esa ciencia. Por eso las investigaciones pedagógicas no las he abandonado nunca, ni cuando estudiaba pedagogía. Los profesores míos que fueron muy buenos, Gaspar Jorge García Galló, el doctor Robledo, la doctora Cento de la Ribalta, Silvio de la Torre, serían tanto la doctora Digna Carbonell, la Falcón, que me dieron clases interminables y de cada una de ellas aprendí. Pero en mi aula de segundo grado en Santa Clara, que fue el segundo grado después en Caibarien, aplicaba todo lo que se me daba. Me daban una técnica nueva, esa la aplicaba a tal extremo que muchas veces los profesores decían, si ustedes quieren, vienen a la prueba. Si no, traen la parte práctica que hayan hecho con sus alumnos. Y en la materia de diseño curricular, Robledo exigía eso. Y entonces nosotros trabajábamos con la circular 133, cursos de estudio. Y yo innovaba, porque esa es la otra cosa, el maestro tiene que ser un innovador. Para que cada día, y tenemos esa posibilidad. Mi laboratorio no es un laboratorio químico, es el aula. ¿Qué hago con ellos? ¿Cómo los trato? Y cómo voy moldeando esa personalidad. Hay que recordar que si nosotros buscamos en un diccionario la palabra pedagogía, le dicen ciencia y arte de educar. Porque la educación, no cabe duda que parte de ese elemento importante artístico, no artístico en el sentido de baile, sino lo artístico en el sentido de llegar a esos alumnos, de que nuestro lenguaje sea exclusivo en función de ellos, de que nuestro vocabulario, aunque es científico, tiene que el alumno comprenderlo, porque también en todas partes se educa y oímos muchas veces en el tren en el que nos trasladamos todos los días hacia la universidad, no le preguntes más, siempre te va a dar la misma respuesta. Entonces eso no es posible. A mí cuando oigo eso digo, ¿quién será el profesor? Si yo lo conociera para darle precisamente la posibilidad. Pero cuando oigo que se baja uno y dice, le falta la maestría pedagógica, a ese lo llamo. Y lo primero que me dice, mi abuelo fue maestro, mi mamá es maestra, mi hermana es maestra, porque es el lenguaje del hogar. ¿Y qué usted le recomienda a esos miles, le ha recomendado a lo largo de todos estos años, a esos miles de muchachos que ha formado como maestros, a esos cientos que hoy son doctores o máster formados por usted? ¿Cuál es la esencia que usted le transmite de qué es ser maestro, de qué es ser profesor? Bueno, el ser maestro es necesariamente, como habíamos dicho, y vamos a expresar en la expresión de Martí, ¿quién no lo sabe? La enseñanza es una obra de infinito amor, pero esa obra tiene que hacerse científica. Una vez, en una clase en México, un profesor me dijo, es que cada maestro tiene su librito. Yo dije, en Cuba también se dice esa frase. Pero si su libro está desencuadernado, le faltan hojas y no tiene cientificidad, en México dicen tíralo, nosotros en Cuba decimos bótalo. Es decir, yo tengo mi librito, pero el librito tiene que tener esas características y eso se aparece a partir del estudio. El maestro tiene que estudiar lógicamente cada día. Por eso pienso tanto en Ushinsky, el gran pedagogo ruso. El maestro vive en tanto estudia, pero cuando deja de estudiar el maestro muere. Por eso le digo a mis alumnos, si se leyeran la página cultural todos los días del periódico Granma o la página cultural de Juventud Rebelde, aprenderían mucho, porque la cultura es una cuestión realmente creativa y de toda la sociedad. Y eso es lo que le da ese tipo de posibilidad, en función de ese hecho. Bueno, sus alumnos, por supuesto, muchos pueden tener recuerdos. Nos hubiera sido difícil hablar con todos ellos, son demasiados. Pero algunos en la universidad, ahora mismo, de los que están recibiendo sus clases, nos dieron la opinión sobre usted y también la familia, así que dicen que... La primera vez que yo conocí a López fue cuando estudiante, porque es tradicional ya que el discurso de recibimiento a los estudiantes de mi facultad lo haga López. Y ese fue el primer contacto que yo tuve con López, pero cuando aquello López era para mí una figura bien lejana, ¿no? Una muchacha que entraba por primera vez a la universidad y fui conociendo a López
durante los 5 años de la carrera. Si algo impresiona en el profesor Juan Virgilio es que sin importar la edad, sin importar el tema que uno vaya a tratar con él es un caudal de conocimientos. Me sigue impresionando. Si me impresionó al principio como estudiante, ahora como colega me sigue impresionando porque me sigue enseñando y todos seguimos aprendiendo de él. Para mí, López forma parte desde hace muchos años de la historia digna de esta universidad, de la historia de lo mejor del pensamiento pedagógico cubano, además, y de la historia formativa de la Universidad Central de Las Villas. Sabe que para él la universidad es parte de su vida. Cada rato le preguntan, López, ¿cuándo tú te vas a retirar? Y yo lo veo a veces, son 81 años, y yo tengo 80, cumplí 80 en agosto. Y él dice, bueno, mientras yo pueda seguir dando a la universidad, y así es. Él todos los días educa. Él lo que él tiene en mente es todos los días educar un poquito más. A mí al principio no me gustaba decir que era nieto de él, porque si no entonces la gente empezaba a hacer comparaciones, de que yo tenía que ser igual que mi abuelo o mejor que mi abuelo, pero entonces ser igual es difícil, imagínate ser mejor. Ya sin él ya no soy nada, que para mí todas las cosas las comparto con él, y para mí es lo máximo. La familia que ha sido en su vida. Bueno, yo pienso que en primer término, Olga decía allí que ella no pudiera hacer nada sin mí. Yo creo que es al revés. Se dice que siempre tras un hombre grande hay una mujer. Yo no me considero grande, pero sí considero que sin Olga yo no hubiera podido llegar a donde pude llegar. Porque Olga además trabajó 44 años como maestra primaria. Estudió pedagogía también, pero se dedicó y se especializó. Precisamente fue una maestra que trabajó en los primeros grados, en la escuela rural, de primero a cuarto grado, y en realidad todo lo discutimos con ella. Esa compañera que hace un rato habló y es la jefa de mi departamento, dice, es increíble, cuando yo llamo, Olga sabe el plan de trabajo suyo. Hoy está aquí, mañana está allá. Bueno, por algo, Randy, nos conocimos hace 60 años, en 1957. Nos casamos en 1962 y en diciembre, el 29, cumplimos 55 años de casados. Creo que para mí, mi familia, tengo 3 hijos. Una hija es médico especialista en neonatología. En estos momentos está en Argelia cumpliendo misión internacionalista. Tengo una nieta que está haciendo su especialidad de anestesiología, médico también. En estos momentos está en el hospital Amejeira, pero ellos proceden de Cienfuegos. Y el hermano está en 5º año de medicina. Me llamó ayer, abuelo, ¿cuándo es la mesa redonda? Quiero ver todo eso, porque ya él lo conocía. Y tengo entonces 5 nietos. Es decir, que los 5 nietos para mí son en realidad fundamental. Mis 2 hijos varones son los padres de los 2 que estudian en ciencias médicas, y mi otro hijo, bueno, pues tiene 2 niños de 12 años, pero bueno, ya están ellos iniciándose en su actividad. Quiero decirte que tengo un hijo que estudió química nuclear de los isótopos radioactivos en la ex Unión Soviética, y el otro fue especialista en Derecho también. Una hermosa familia. Pero le tengo una sorpresa, hay un saludo para usted aquí en la mesa redonda, vamos a verlo. Ejemplo de consagración, de dedicación, que a pesar de sus 81 años, para él no existe el cansancio y sigue activamente trabajando día a día y dando lo mejor de sí con amor y con mucho gusto, como él suele decir, que para que las cosas salgan bien, tiene uno que hacerlas con un gusto extraordinario. Eso es lo que él le ha inculcado a todos sus discípulos, le ha inculcado a su familia, y nosotros como hijos somos un fiel reflejo de nuestro Padre. En nombre mío en particular y de mis 2 hermanos, Juan Ramón y Juan Carlos, le mandamos un beso grande, le auguramos una larga vida, mucha salud, y sabes, papi, cuánto tú representas para nosotros y lo mucho que te queremos. Desde lejos, profesor, las nuevas tecnologías nos permiten también le llegue el saludo de su hija, que está ya cumpliendo su misión internacionalista. Así mismo es. Es parte de esa herencia que usted deja como profesor. Y decía que en la Universidad Central de Las Villas, cuando se habla de un profesor de mérito, cuando se habla de alguien a quien reconocer y destacar, se habla
del profesor Juan Virgilio. ¿Qué significa la Universidad Central de Las Villas para usted? Bueno, la realidad es que la universidad es mi segunda casa. La universidad es la que me ha hecho, es decir, ese día a día en la universidad. La universidad es el lugar que un día que no tengo que ir, me encuentro un poco extraño. Sabemos las condiciones de transporte que hay, los elementos que hay. Yo manejé hasta hace un poco tiempo, cuando tenía el Fiat, pues manejaba, venía a la casa y si quería tomar café, iba a mi casa y volvía a la universidad. Bueno, ya no lo puedo hacer por otras razones, la edad, etcétera. Pero bueno, tengo muchos amigos y tengo además los vehículos que me transportan a ella. Pero yo pienso, Randy, que sin la universidad y sin los profesores que tuve en la universidad, no hubiera yo podido llegar a donde he llegado, y sin la comprensión de ellos. Porque además hay que confesar algo. Es difícil que un alumno que haya seleccionado una carrera como ingeniería eléctrica, como ingeniería mecánica, ciencias agropecuarias, física pura, quiera dedicarse al campo de la pedagogía. Porque hay muchos criterios acerca de la pedagogía. Y yo creo que la pedagogía es algo que no se puede imponer, sino que la pedagogía tiene que ir en cada uno de las personas, pero cuando descubran los secretos de la pedagogía. Hace un rato yo te decía que la educación es un sistema complejo. Y es complejo porque la educación es el hecho social por excelencia, pero depende de dos elementos básicos. Depende fundamentalmente de la economía y de la política. Ella no es una categoría económica, pero sí depende de esos dos hechos. Y a eso hay que hacérselo reconocer. Y yo a mis alumnos no comienzo diciéndole esta asignatura se llama pedagogía y hay que aprobarla porque si no, no dándole, y al final los alumnos van comprendiendo el desarrollo de esa ciencia, cuando les hago reflexionar a partir de ese hecho. Y esa es una labor ardua, pero esa es la labor que nos corresponde y es la que hago con satisfacción. Todos los años le doy clase a 400 y pico de estudiantes que entran por primera vez a la universidad en los cursos de adiestramiento. Pero lo que les hablo es de la experiencia. Una vez una compañera en Argentina me dijo, yo quisiera tener toda su experiencia. Le dije, eso es imposible, cada cual tiene su experiencia. Tú lo que puedes tener es todos mis consejos, quizás los libros, quizás los artículos, pero la experiencia esa es única y esa es la que forma nuestro propio trabajo. Por ahí hemos estado viendo fotos de usted con la revista Isla, de la que es miembro de su consejo de redacción. Por aquí hay varias revistas. Hay mucha obra de la universidad, porque de los 65 años de la universidad usted creo que ha estado 63, ¿no? 63. Casi fundador. Casi porque la universidad empezó en el 52 y yo empecé en el 54. Y además de todo eso, por supuesto, de su doctorado honoris causa, de ser maestro, profesor de mérito de la universidad, es también hijo ilustre de Santa Clara. ¿Qué es para usted Santa Clara, ser villaclareño, vivir del ambiente de esta ciudad? Bueno, quiero decirte que toda mi familia, paterna y materna, es de Santa Clara. Todos han muerto longevos en Santa Clara. Y aquellos que hemos creado la familia, continuamos en Santa Clara. A veces me preguntan, ¿tienes familia en La Habana, López? Sí, tengo familia porque mis amigos son mi familia, pero no es familia consanguínea, precisamente, porque yo pienso que a Santa Clara le debemos mucho. Y fundamentalmente eso es un factor esencial. Para mí, la universidad es realmente esta segunda casa, por una razón muy sencilla, porque he trabajado con amor. Es decir, ese amor que siento por mi familia, que siento precisamente por la educación, ese amor me ha hecho un hombre más completo, como quería Gallo, un hombre más humano y precisamente me han hecho el hombre pedagogo que soy hoy día. Para los más jóvenes, para sus alumnos de ahora y los del futuro, porque el profesor Juan Virgilio tendrá larga vida. Su principal recomendación. Bueno, la recomendación es que estudien siempre y que cuando se encuentren frente a un aula para desarrollar la enseñanza, olviden los problemas que puedan haber tenido. Recuerden que son educadores y el ejemplo es lo fundamental. Nosotros pudiéramos hablar de muchos factores, pero bueno, el factor vocacional, como decía, se sustituye por la responsabilidad. Y el estudio, eso es una cuestión personal que cada cual tiene que realizarlo. Y además, aquellos que están en los departamentos docentes,
que se acuerden que el trabajo colectivo es mucho mejor que cualquier trabajo individual. Y ese trabajo colectivo es el que nos hace ser cada día mejores compartiendo, porque esa retroalimentación que yo les puedo dar, también yo la recibo de ellos. Y me voy actualizando en el quehacer de que es precisamente el desarrollo social y que es la posible construcción que nosotros podemos hacer por lograr que nuestro socialismo sea un socialismo real y próspero, que es lo que deseamos. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Ha sido una posibilidad tremenda compartir con usted, como lo ha sido compartir con el doctor Caballero. Quiero invitar al doctor Caballero, a su familia, que también a que nos acompañen aquí y despedirnos, profesor, en esta mesa redonda de hoy desde Santa Clara, con estos dos excepcionales cubanos. Uno médico, el otro profesor, los dos santaclareños, pero sobre todo ejemplos de lo que la medicina y la salud cubana son. Sus herederos pues están también contribuyendo a Cuba y contribuyendo a todo lo que nuestro país tiene que hacer por delante. Gracias a ustedes por todo lo que han hecho. Nos despedimos con el álbum del profesor Juan Vigilio, las imágenes de él, Bola de Nieve, que dice que es su preferido, y con eso, Esther Boja también, y con eso nos despedimos. Gracias al Telecentro, a Telecubanacán, y gracias también a ustedes por haber estado con nosotros. Muy buenas noches. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar, siento que te perdí y eso me hace pensar, he renunciado a ti, ardiente de pasión. No se puede tener conciencia y corazón. Hoy que ya nos separan la ley y la razón, si las almas hablaran en su conversación, las nuestras se dirían cosas de enamorados. No puedo ser feliz, no te puedo olvidar.